Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su participación. Veo ahí un grupo de caras conocidas, a Rhys Jenkins, a Barbara Stallings, entre muchos otros. Y bueno, muchas gracias por su participación, ¿no? A Trevor Evans, querido amigo desde hace mucho tiempo. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Miren, por detalles propios, vamos ¿cómo se llama? Me voy a autopresentar porque hubo ahí algún problema interno. Y yo les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Sechimex que venimos organizando desde 2005 con la doctora Yolanda Trápaga. Es la primera conferencia del semestre y vamos a tener un nutrido e interesante semestre, creo, con la participación, en fin, de colegas académicos, del embajador de China en México, entre otros. Esperamos en muy breve poderles enviar el programa completo del semestre del ciclo de conferencias y lo subiremos al portal del Sechimex. En la sesión de hoy me permito, en fin, socializar un grupo de resultados de investigaciones recientes del Sechimex y particularmente de la Red Académica de América Latina y Caribe sobre China, Red ALC China, y que espero que sean de su interés. Voy a compartir la pantalla, espero que funcione. ¿Se ve correctamente la pantalla, Gustavo? Sí, claro que sí. Sí, bueno, muy bien, bueno, pues entonces inicio con la presentación. De nuevo, el tema es tratar de condensar, resumir algunos resultados de estos dos esfuerzos que venimos haciendo desde hace algunos años por parte de la red ALC China. Y les recuerdo dos esfuerzos separados. Por un lado, el monitor de la OFDI, que es este anglicismo, Outward Foreign Direct Investment, es decir, la salida de inversión extranjera directa por parte de China, y por otro lado el esfuerzo anual que venimos haciendo del 2020, este monitor de los proyectos de infraestructura, con particularidades cada uno, y que me parece que son relevantes desde múltiples perspectivas, ¿no? Los temas que quisiera compartir con ustedes brevemente, algunos antecedentes de la red. Algunos de ustedes, la mayoría de ustedes son miembros de la red. Acabamos de tener el sexto seminario internacional de la red a finales de mayo. Después algunos antecedentes y debates que existen sobre los temas de la salida de inversión extranjera china hacia América Latina y proyectos de infraestructura, los principales resultados de cada una de las dos investigaciones y algunas conclusiones generales, ¿no? En general, yo les recuerdo, la red existe desde 2012, estamos cumpliendo ya más de 10 años de la red. Yo les recuerdo, pues buscamos, los fundadores de la red son por un lado la UDUAL-C, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL-C, y por otro lado el SECHIMEX, existe desde 2012, y yo les diría, bueno, tratamos de integrarnos a las diversas discusiones en los países de América Latina, pero también, por supuesto, China, en Estados Unidos, Europa, sobre la relación entre América Latina y China, y en un diálogo con los sectores académicos, por supuesto, pero también los sectores privados, organismos empresariales, empresas, y por último el sector ONGs, y sociedad civil en general interesada en el tema de China y la relación con América Latina, y por supuesto el sector público, ¿no? A ver, ¿dónde quedó el cursor? Acá está.
Creo que la red lentamente ha logrado ocupar algunos espacios en las discusiones socioeconómicas, históricas que se han venido dando en América Latina. Yo les recuerdo, la red tiene 4 ejes temáticos. Uno es de temas económicos, relaciones políticas e internacionales. El tercer eje temático es sobre agricultura y temas ambientales, y el cuarto es de historia, cultura y aprendizaje del chino y del español en China. Es decir, es importante recordar que la red no solo trata temas económicos, y por el contrario, yo les diría, los otros 3 ejes han sido muy activos. Si revisan el portal de la red, y en fin, la dinámica, por ejemplo, del último sexto seminario internacional, ¿no? Somos una red pública, lo que hacemos es gratuito. Ustedes podrán bajar documentos, los 2 monitores que presento hoy, los bancos de datos, etcétera, son resultado de mucho esfuerzo, y de nuevo, el esfuerzo, los resultados son públicos y gratuitos. Contamos hoy en día con el apoyo de casi 35 instituciones, casi 700 miembros en la red. Pueden visitar el portal de la red y encontrar, en fin, de A a Z, correos electrónicos, especialidades, fotos y la información que los miembros buscan proporcionar. En algunos casos no hay fotos o alguna otra información porque así lo deciden los miembros, ¿no? Específicamente sobre los 2 temas de hoy, yo les recuerdo en la red y personalmente y con otros colegas de América Latina y otros países, venimos trabajando desde hace algún tiempo sobre el tema, por un lado, de la salida de inversión extranjera directa, WOFDI. En 2014 publicamos este libro de 10 casos de estudios sobre empresas chinas en América Latina. En 2019 una nueva versión, ya no a nivel micro, sino que 17 capítulos sobre temas y países específicos y la relación de la OFDI China en América Latina. Pueden bajar íntegramente estos estudios. Y yo les diría sobre el tema de los proyectos de infraestructura, particularmente con el libro que publicamos en 2018 con los colegas Ariel Harmony de la Universidad de Pittsburgh y Shui Yun de la Universidad Renmin, resultado de un seminario que se realizó en Beijing a finales del 2016. Iniciamos con todo una serie de proyectos, publicaciones, incluyendo el monitor de la infraestructura china. En 2023, con otro grupo de autores, vamos a publicar con la University of Pittsburgh Press un nuevo libro sobre el impacto que están teniendo los proyectos de infraestructura en la cotidianidad latinoamericana. Los proyectos de infraestructura de China en América Latina. Van a ser más de 10 capítulos con colegas chinos, latinoamericanos, de Estados Unidos, entre otros. Es decir, eso hay una cierta continuidad, si ustedes quieren, en los 2 temas en la red. Revisen, por favor, también el sexto seminario de la red. Van a encontrar ahí varias sesiones con docenas de presentaciones sobre el tema de la OFDI, casos de estudio, empresas, países, pero también sobre proyectos de infraestructura. Es decir, desde esa perspectiva me parece que lentamente la red ha logrado una contribución y generar una discusión regional con China sobre temas específicos, ¿no? Sobre los 2 monitores publicados en 2023, yo les recuerdo, por un lado está el monitor de la OFDI. Yo les recuerdo la intención en ambas publicaciones. Es una publicación breve, es una publicación de 10, 12 páginas
por ahí son 13, 14, pero no más, es decir, lo que se busca es una lectura ágil, una lectura rápida y una lectura que destaca los principales resultados de coyuntura, pero también por periodos, y que sobre todo invita a colegas, a estudiantes de posgrado, a investigadores, pero también al sector público, a ONGs al sector empresarial a considerar los resultados, por un lado, del monitor de la OFDI, que se encuentra en el portal de la red en español, en chino y en inglés, y lo mismo el monitor de la infraestructura china en América Latina y el Caribe, que se publica desde 2020, es decir, llevamos apenas 4 años. El monitor de la OFDI ya lleva 7 años, ¿no? Como siempre, en fin, un enorme agradecimiento, como lo hacemos en cada una de las publicaciones anuales, un enorme agradecimiento, por un lado, a los miembros de la red que nos apoyan en verificar, en enviarnos alguna de la información para cada una de las dos publicaciones, y sobre todo también a los estudiantes y asistentes que participan y que los mencionamos en cada una de las publicaciones, ¿no? Temas generales de las dos publicaciones, y veremos en un momento temas específicos en cada una de los dos monitores, ¿no? Me parece que lentamente, después de 7 años para el caso del monitor de la OFDI, 4 publicaciones anuales por parte del monitor de la infraestructura, me parece que lentamente estas publicaciones han logrado cierta presencia en medios de comunicación especializados en los temas de China y su relación con América Latina, en China, en América Latina y en Estados Unidos, ¿no? Sorprendentemente, o tal vez no, pero en fin, el uso del banco de datos, haré referencia a ello en un momento, en los medios académicos, aparece lentamente tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado que empiezan a utilizar estos bancos de datos que ponemos a disposición de todos en forma gratuita. Y yo les diría un lento y complejo reconocimiento por parte de los sectores públicos y de los organismos empresariales en América Latina, de las Malvinas a Tijuana, también en México y en China. Y yo les diría un complejo reconocimiento por parte del sector público, porque como vamos a ver en un momento, claro, los resultados estadísticos del monitor de la OFDI y también de la infraestructura, los resultados son muy diferentes a los resultados que presentan el sector público en Argentina, en Brasil, en México, en Perú, etcétera, y también en China, en el caso del MOFCOM. Las diferencias son enormes, como vamos a ver en un momento, y por ello el reconocimiento por parte de los sectores públicos usualmente no puede ser en forma pública, porque si reconocen o utilizan la información de los monitores de la infraestructura y de la OFDI que publicamos, pues estarían abiertamente o públicamente poniendo en duda el trabajo metodológicamente correcto que hacen las respectivas secretarías o ministerios, ¿no? Entonces eso lleva a que diferentes embajadas, testigo de ello, diferentes embajadas de países latinoamericanas en China, pero también funcionarios chinos, crecientemente se acercan a estos bancos de datos con mucho interés, porque, como veremos en un momento, los resultados permiten un análisis mucho más detallado de tendencias en el corto, mediano y largo plazo de la OFDI y de los proyectos de infraestructura. Yo destacaría, y viendo acá todo un grupo de colegas de América Latina y de otros países, yo no puedo más que invitarlos por lo menos a considerar
el uso el uso de los bancos de datos que pone a su disposición la red ALC China. Me parece que permiten una enorme profundización y también una discusión metodológica sobre los dos temas y diferenciar, por lo menos utilizar varios bancos de datos, información sobre los dos temas, me parece que tiene mucho sentido. Creo de nuevo que lentamente estos bancos de datos están siendo utilizados por estos diferentes sectores, ¿no? Eh, el uso de estos bancos de datos, como veremos en un momento, tiene muy drásticas implicaciones. Las diferencias estadísticas en la OFDI, en la infraestructura, es de la mayor relevancia. Hay diferencias muy sustantivas y por supuesto también para el sector público y para organismos empresariales, es decir, las tendencias son significativamente diferentes, como vamos a ver en un momento, y presentan un enorme potencial para el sector académico. Hagamos uso, yo solo les pediría de estas estadísticas, ¿no? Yo les recuerdo, entraremos enseguida en algunos detalles, pero en las estadísticas, por ejemplo, que presenta el MOFCOM, el Ministerio de Comercio de China, están en el portal de la red ALC China y ustedes las pueden bajar íntegramente con las referencias, etcétera, por cuestiones metodológicas en donde MOFCOM define a la salida de IED o a la OFDI, define al primer recipiente, ¿no? Pues bueno, entre el 85 y el 90% de la OFDI china hacia América Latina se concentra en las Islas Caimán y las Islas Vírgenes. Desde esa perspectiva, claro, el resto hacia América Latina son montos diminutos y yo les diría muy lejanos a la realidad de la dinámica de la OFDI China en América Latina. No está mal la información, sino que utilizan una metodología con características que, como veremos en un momento, las características de las estadísticas que ofrece la red con un enorme esfuerzo son diferentes y me parece que se acercan significativamente más a lo que estamos viviendo entre América Latina y China. Los dos monitores, con características particulares, se basan a nivel de transacciones, ¿no? Es decir, van a encontrar en cada uno de los dos monitores, de la OFDI y de infraestructura, respectivos bancos de datos en Excel con la fecha de la realización de la transacción, el monto de la transacción en millones de dólares, el empleo generado, volveré al tema en un momento, el sector de dónde, hacia qué país se dirige en América Latina, la propiedad de la empresa china, entre otras variables. Es decir, más allá de las diferencias en el monto, estos bancos de datos presentan información que ninguna otra fuente presenta internacionalmente, ni en América Latina, ni en China. Fundamental para estas dos publicaciones es la definición clara de la diferencia entre transacciones de salida de inversión extranjera directa versus proyectos de infraestructura. Me parece que en el sector académico, en el sector público, en ONGs, en muchos otros sectores, se confunden ambos conceptos y al confundir ambos conceptos, desgraciadamente no logramos profundizar, concretar estos dos aspectos fundamentales en la relación entre China y América Latina, que es la inversión y proyectos de infraestructura.
Yo les recuerdo, acá citando el monitor de la infraestructura del 2023, que hay un grupo de aspectos fundamentales para diferenciar entre inversión, transacciones en inversión y proyectos de infraestructura, ¿no? Un proyecto de infraestructura es un servicio entre un cliente y un proveedor, es decir, hay dos partes, ¿no? Usualmente hay una licitación, a veces no. Y en los proyectos de infraestructura, la propiedad es usualmente del cliente, ¿no? Entonces, esto es de la máxima relevancia para diferenciar entre transacciones de OFDI versus transacciones de proyectos de infraestructura. Puede haber empresas, Huawei, o muchas otras, que realizan proyectos de inversión y realizan proyectos de infraestructura en América Latina. Entonces, repito, los proyectos de infraestructura tienen un cliente y tienen un proveedor. Existe un documento, ¿no? Que permite la relación entre un documento, un contrato que permite la relación entre el cliente y un proveedor, y la propiedad es del cliente, ¿no? El que solicita este servicio. En los proyectos en los proyectos, en las transacciones de OFDI, pues no existe un cliente y un proveedor, y el tema de la propiedad es irrelevante. Una empresa china invierte en fin, en El Salvador. ¿De quién es la propiedad? Pues por supuesto que de la empresa china. Entonces, estos conceptos, yo les diría, nos permiten registrar transacciones en el monitor de la OFDI o en el monitor de la infraestructura. Vean las enormes implicaciones de todo lo anterior, ¿no? Es decir, por cierto, la presentación la subiremos en las próximas 24 horas al portal del Sechimex, y tendrán acceso a la presentación, pero vean las enormes diferencias en las estadísticas según fuentes, ¿no? Es decir, cuando uno toma al MOFCOM, el Ministerio de Comercio, o sea, lo que el MOFCOM define hasta 2022, no ha salido la publicación del 2023 anual sobre la salida de OFDI, a la salida de inversiones chinas hacia América Latina. En fin, pues estamos hablando en algunos años de OFDI hacia América Latina superior a los 25,000 millones de dólares. Si sacamos la inversión, misma fuente, MOFCOM, de las Islas Vírgenes y las Islas Caimán, la OFDI china se reduce en la mayoría de los años a montos cercanos a 1,500 millones de dólares. Es decir, imagínense, desde esa perspectiva, según el MOFCOM, la principal fuente pública china sobre la información de OFDI China. En fin, estamos hablando de montos anuales de 1,500 millones de dólares, sin incluir a las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, en fin, 1,500 millones de dólares divididos en más de 30 países de América Latina y el Caribe. Eso es en cuanto a MOFCOM. Por otro lado está el China Global Investment Tracker, ¿no? El CGIT, que publica desde hace ya algún tiempo información sobre el tema, ojo, sin diferenciar claramente entre infraestructura e inversiones, como me permití sugerir, ¿no? Y las diferencias entre el China Global Investment Tracker en la OFDI con respecto al MOFCOM es muy significativa. Y por supuesto, por último, humildemente, pues está la contribución del
monitor, ¿no? Donde de nuevo, en general, a nosotros no nos es relevante de dónde surge la inversión, bajo qué modalidades de financiamiento y si las empresas están invirtiendo vía Luxemburgo, vía Los Ángeles, vía las Islas Caimán u otros lugares, pero en fin, existen enormes diferencias estadísticas entre MOFCOM, el CGIT y el monitor. En los diferentes análisis anuales del monitor hacemos exámenes por ahí de a qué se deben estas diferencias, diferencias en la calidad de la información, particularmente el CGIT, ante no distinguir suficientemente el tema de infraestructura y OFDI, el tema de la calidad, proyectos de inversión que no se han realizado pero siguen en su banco de datos, y el tema de inversión extranjera directa realizada. En el monitor de la OFDI solo incluimos OFDI realizada, ¿no? Entonces, en fin, la CEPAL, por ejemplo, desgraciadamente, desde 2022, en su informe anual sobre la inversión extranjera directa, por países, la información que incluye de Thomson Reuters son de anuncios de inversión extranjera directa. Eso la verdad es que es una lástima y realmente no comprendo a qué se deba de pronto este cambio, pero en fin, la diferencia entre IED realizada y anuncios de IED son enormes, ¿no? Como decimos en México, tacos de lengua, anuncios de IED, puede haber muchísimos, esos en la realidad en muchos, si no es que en la mayoría de los casos no se plasman. Entonces, de nuevo, las implicaciones estadísticas de utilizar estos diferentes bancos de datos con base en diferentes metodologías, en algunos casos cuestionables, cuestionable calidad, permiten en estas grandes diferencias. Para el caso de México, podríamos hacer exactamente lo mismo para Brasil, Argentina, etcétera. Les da dimensiones de las diferencias, es decir, para el periodo 2000-2022, las diferencias entre el monitor y lo que registra estadísticamente la Secretaría de Información para todo el periodo 2000-2022, la diferencia es de 473%, es decir, el monitor registra 20.839 millones de dólares de OFDI China, y la Secretaría de Economía, incluyendo China y Hong Kong, 3.640 millones de dólares. Las estadísticas importan, ¿no? No estoy diciendo que unos seamos mejores que los otros, sino que estamos usando diferentes metodologías. Y en el caso de la infraestructura, de los proyectos de infraestructura, yo les recuerdo, no existen estadísticas oficiales en China y en América Latina al respecto, es decir, sobre proyectos de infraestructura de China en América Latina. Existen algunos esfuerzos, también de nuevo por este CGIT, de nuevo con las mismas limitaciones en la calidad de la información y en la falta de información, y las diferencias pues son dramáticas, ¿no? En algunos años, 2020, 2019, las diferencias son prácticamente de 8 o 9 a 1. Eso tiene que ver que en un principio pues estas diferencias son inconmensurables. Estamos hablando de un banco de datos, CGIT, que incluye inversiones, pero también incluye proyectos de infraestructura. Tratamos de hacer una distinción importante. Detalles, características de los dos monitores para concluir, ¿no? El monitor, de nuevo, de la OFDI China en América Latina, ustedes tienen acceso a esto se publicó a finales de abril de este año, y de nuevo anualmente desde 2017 en chino, en español y en inglés.
Yo les recuerdo, internacionalmente, en fin, hemos vivido, según la UNCTAD, cambios realmente sísmicos en la OFDI por país, es decir, la fuente de la OFDI. Si históricamente, sobre todo la Unión Europea, ha sido la principal fuente de la OFDI global, seguida después por Estados Unidos, en los últimos años, destaco acá el periodo 2017-2021. En estos años, en este lustro, Asia se ha convertido en la fuente emisora de OFDI global. En la actualidad, Asia representa más del 35% de la OFDI global, y para el periodo reciente 2017-2021, el 47%, ¿no? Superando a la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera. Y en los últimos años, Japón, Estados Unidos y China se han convertido en los principales emisores globales. Esto es relevante para análisis posteriores y la concentración que realizamos en el monitor de la OFDI. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando para todo el periodo 2000-2022 de 600 transacciones. Pueden bajar el banco de datos con información para cada una de las 600 transacciones en las variables señaladas. Estas 600 transacciones generaron un poco más de 180 mil millones de dólares y más de 600.000 empleos en la región, con una cantidad de posibilidades de calcular otros coeficientes como lo hacemos. Por razones de tiempo no haré una presentación total del monitor de la OFDI. Los invito a revisar el documento. Les recuerdo que la modalidad de la OFDI China de realizar procesos de fusiones y adquisiciones, ¿no? Los mergers and acquisitions, es significativa. Es decir, para todo el periodo 2000-2022, casi el 70% de la OFDI China se realizó a través de fusiones y adquisiciones. Acá hay diferencias entre países en periodos específicos, etcétera. Un tema que se viene perfilando desde hace algún tiempo, y me parece que es un tema llamativo para múltiples colegas académicos, pero también para el sector público, es el proceso de diversificación de la OFDI por países. Es decir, históricamente, Brasil fue por mucho el país más importante receptor de la OFDI china a inicios de este periodo largo, 2000, o en el siglo XXI, en el periodo, en 2000, 2004, en fin, más de tres cuartas partes de la OFDI china se concentró en Brasil, cayó en forma sustantiva a menos de la mitad en términos de participación, ¿no? En términos de montos, por ejemplo, en los últimos años, y como lo señalamos en el análisis del monitor, países como Perú, como Chile, como México han cobrado un dinamismo importante, también Argentina como principales receptores. Diversificación de la OFDI China por países en cuanto a montos y al empleo generado. Otro tema relevante, y yo les diría temas que permiten una discusión al usar la información del monitor de la OFDI, es ni más ni menos que la discusión de la OFDI china sectorial, ¿no? Acá solo hago énfasis en la OFDI china en energía, ¿no? Que ha aumentado en forma significativa en los subperiodos, de prácticamente el 0%, 10% en el periodo 2005-2009 al 42% en 2020-2022. Es decir, el 42% de la OFDI china en la actualidad se concentra en energía.
Y sorprendentemente, y esto tiene que ver con discusiones en América Latina, en Estados Unidos, en la Unión Europea, etcétera, la participación en energía, que es el más importante de la OFI China en América Latina, la participación de los proyectos fósiles ha disminuido en forma importante. Es decir, si en el periodo 2005-2009, el 100% de los proyectos en energía eran proyectos y transacciones fósiles. Estas cayeron para el periodo 2022 al 54%. Esto nos lleva al resultado, y bienvenidos a una discusión, que nos permite, con base en el uso de este banco de datos, nos permite integrarnos explícitamente a la discusión sobre qué tan verdes, qué tan sustentables son las transacciones de OFDI China en América Latina. Yo les diría, con base en esta información, que la OFDI China se concentra en el sector energético, crecientemente en transacciones renovables o no fósiles. Es un resultado fuerte, interesante y que, por cierto, va en contra de muchas de las discusiones en otros países. Nuevos sectores en la OFDI, acá enumero algunos entre otros. México es un caso interesante. En fin, buena parte de la OFDI China se ha concentrado crecientemente en la cadena autopartes automotriz, ¿no? Es decir, de 0% en la primera década del siglo XXI a niveles del 28, 29% en los últimos 10 años, ¿no? Esto se puede replicar para Argentina, Brasil, Perú, Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay diferencias con certeza en la OFDI China por países, por sectores, etcétera. Lo dejo así para terminar con algunas conclusiones para el tema de la OFDI, de la OFDI, de la infraestructura china en América Latina, pero les recuerdo que en el monitor de la OFDI y con base en el banco de datos se llevan a cabo análisis sobre la OFDI China según su propiedad, la localización geográfica de la empresa china, lo retomaré para el caso de la infraestructura en un momento, el tema de la generación de empleo, etcétera, etcétera. Tres o cuatro resultados importantes del monitor de la infraestructura, no OFDI. Cambiamos de tema y recordando, por favor, la diferenciación conceptual entre transacciones de OFDI y transacciones de infraestructura, ¿no? No existe información, yo les recuerdo sorprendentemente, no existe información estadística sobre los proyectos de infraestructura de China en América Latina, ni en China, América Latina, y mucho menos una comparación entre proyectos de infraestructura de Alemania, los Países Bajos, Italia, Estados Unidos, Japón, Corea en América Latina, ¿no? Es de enorme relevancia, me parece que estos proyectos de América Latina, de proyectos de infraestructura de China en América Latina, para China en la discusión de la iniciativa de la Franja y la Ruta o el Belt and Road Initiative. En varios de los proyectos y publicaciones de la red hemos insistido cómo no es casualidad que la iniciativa de la Franja y la Ruta, con base en la experiencia china desde finales de los 70, se concentra en la interconectividad que se traduce en proyectos de infraestructura. Es decir, los proyectos de infraestructura son cualitativamente significativos para lo que hemos denominado como este proceso de globalización con características chinas. Entonces, desde una perspectiva china, China ofrece buena parte de los segmentos de la cadena global de valor de los proyectos de infraestructura con tecnología, con financiamiento, con empresas chinas. Y por otro lado, existe una enorme demanda en América Latina por proyectos de infraestructura. Acá la CEPAL, el BID recientemente
también, lo verán en el documento, las referencias, han realizado contribuciones para comprender esta brecha de la infraestructura. Es decir, América Latina debiera estar gastando entre el 5 y el 6% en infraestructura respecto al Producto Interno Bruto, lo está haciendo en la última década, incluyendo el impacto de la crisis del COVID, con alrededor del 1%. Esta brecha, alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, que América Latina y el Caribe no destina a proyectos de infraestructura, es donde China plantea: yo te puedo apoyar, yo tengo la posibilidad tecnológica de empresas de financiamiento para cerrar esta brecha. Bienvenidos a una discusión, ¿no? Nos parece también que los proyectos de infraestructura son también los más sofisticados y los más complejos desde esa perspectiva en la relación entre América Latina y el Caribe. Venimos insistiendo en las redes desde hace algún tiempo en buscar diferenciar entre comercio, financiamiento, infraestructura y OFDI. En esa distinción, los proyectos de infraestructura son mucho más complejos y sofisticados que el comercio internacional. Y acá no demerito el comercio internacional. Hemos hecho una cantidad de análisis sobre el comercio internacional entre América Latina y China por países, por cadenas globales de valor, empresas, etcétera. Pero los proyectos de infraestructura de China en América Latina requieren de un conocimiento tecnológico, territorial, de las instituciones locales, regionales, nacionales, en algunos casos supranacionales, del Mercosur, de la CAN, del Mercado Común Centroamericano, del TEMEC, etcétera, de la legislación y regulación laboral, ambiental, etcétera. Es un proceso mucho más sofisticado, proyectos de infraestructura, que el comercio internacional e incluso la realización de la OFDI. Y por último, yo les diría en términos generales, los proyectos de infraestructura, no es casualidad, tiene impactos de largo plazo, si se integra un sistema de metros, un puerto, un aeropuerto, etcétera, tiene el uso de esta infraestructura, tiene implicaciones tecnológicas y de otra índole de corto, mediano y largo plazo, y son de particular preocupación por parte de Estados Unidos. No es casualidad que el departamento, el State Department, el departamento de Estado, le haya dedicado particular énfasis y crítica a la iniciativa de la Franja y la Ruta y a la implementación de proyectos de infraestructura de China en América Latina, ¿no? En donde explícitamente se invita a los países latinoamericanos a no utilizar y realizar estos proyectos de infraestructura por parte de América Latina y la tecnología china. ¿De qué estamos hablando? Algunos resultados brevemente para llegar a las conclusiones. Bueno, estamos hablando ni más ni menos que de 228 proyectos de infraestructura de China realizados en América Latina. Estamos hablando de un monto de más de 100,000 millones de dólares, más de 700,000 empleos realizados. Ojo, por ahí podríamos entrar en una discusión si hubiera interés sobre el tema del empleo. Publicamos con una colega, la doctora Lesbia Pérez Santillana, hace poco un documento sobre el empleo generado por China en América Latina, donde utilizamos justamente esta información, pero es otra discusión. Entonces, 228 proyectos de infraestructura, me parece que con una cierta estabilización en los últimos 3 años del COVID, y yo no descartaría que particularmente en este ámbito, no en el de la OFDI, pero en los proyectos de la infraestructura, que hubiera una tendencia a la baja de los proyectos de infraestructura de China en América Latina. Ojo, de China y de la totalidad de los proyectos de infraestructura de América Latina. ¿Por qué? Particularmente el análisis que realizamos en el documento es particularmente ante
el aumento de las tasas de interés internacionales y las dificultades fiscales de los países para hacer frente a la deuda doméstica y externa y también a expectativas de caída del crecimiento económico. Esto nos lleva a que los países de América Latina van a reducir el gasto en proyectos de infraestructura, también provenientes de China, al menos en el corto plazo. Tendencias interesantes por países, sectores, propiedad, entre otros. Algunos temas que destacaría. También aquí hay un proceso de diversificación significativo en cuanto a diversificación, ¿no? Es decir, históricamente en América Latina los proyectos de infraestructura se realizaron originalmente con un alto grado de concentración en Argentina y en Brasil. En los últimos años, países como México, yo les recuerdo, México hasta 2019 no había realizado un proyecto de infraestructura. De varios contabilizamos 3 proyectos de infraestructura aceptados por el sector público mexicano, los 3 se cancelaron. Esto llevó a fuertes reacciones por parte del sector público chino, pero en los últimos años ha habido un verdadero boom en los proyectos de infraestructura de China en América Latina, en México, 33 proyectos desde 2019 hasta 2019 y con un efecto de impacto significativo en el monto y en el empleo generado. El proyecto más grande, más famoso, uno de los 33, ese es el primer segmento del Tren Maya, del proyecto del Tren Maya en la península de Yucatán. Otros aspectos que yo les diría llaman la atención, el tema de la propiedad de las empresas chinas que realizan proyectos de infraestructura es un tema relevante. Esto incluso pudieran realizarse, yo les diría, análisis sobre cómo la iniciativa de la Franja y la Ruta, desde una perspectiva china, está altamente concentrado en un pequeño grupo de empresas públicas. Y con el banco de datos que les ofrecemos, se podría hacer un análisis de las empresas con nombre y apellido. Pero de nuevo, el proceso, a diferencia de la diversificación que se da en la propiedad de la OFDI, es decir, la OFDI china es crecientemente privada, si bien hay una diversificación en los proyectos de infraestructura, esta es mínima, ¿no? Es decir, en 2005 hasta 2014, el 100% del monto de los proyectos de infraestructura era de empresas de propiedad pública, este cae al 90%. La omnipresencia del sector público en cuanto al monto y al empleo generado en el periodo total 2005-2022 sigue siendo muy significativa y también en el periodo más reciente 2020-2022. Los proyectos de infraestructura por sectores, se da un reajuste, reacomodo muy relevante, es decir, en el periodo 2005-2009, el 80% de los proyectos de infraestructura de China, según su monto, el 80% fue en energía. Y esto cae en el último periodo más reciente, 2020-2022, al 26%. ¿No? ¿Cuál es la contraparte? Cambios en los proyectos de infraestructura, pues es particularmente transporte, ¿no? Es decir, autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, entre muchos otros, son los nuevos sectores más dinámicos que reciben proyectos de infraestructura en América Latina. Esto se puede hacer con base en el banco de datos, se puede hacer por países, entre muchos y cruces y tabuladores diferentes. Penúltimo tema y antes de llegar a las conclusiones, penúltimo tema, Pekín es por mucho, o Beijing es por mucho, el centro
de la localización geográfica de las empresas chinas, ¿no? Para todo el periodo 2005-2022, el 85% de los proyectos de infraestructura en América Latina se realizan por empresas que tienen su centro en Beijing, su headquarter, ¿no? Esto es de la mayor relevancia en términos de búsqueda de proyectos de infraestructura por parte, por ejemplo, del sector público latinoamericano. No hay que ir a China. Beijing concentra 85%. Ojo, hay una lenta diversificación de algunas de las provincias que enumero, pero de nuevo Beijing sigue siendo la más significativa. Acá se podrían hacer análisis econométricos incluso sobre la asociación entre propiedad pública y la ciudad y municipio de Beijing. Último tema que comparto con ustedes, lo mismo se puede hacer para el monitor de la OFDI, la gran y alta concentración a nivel de empresas. El banco de datos permite un análisis por empresas de la OFDI y de los proyectos de infraestructura, ¿no? Es decir, para el periodo 2020-2022, solo 5 empresas concentraron el 80% del empleo generado en los proyectos de infraestructura de China en América Latina. Esto tiene enorme relevancia para temas ambientales, laborales, etcétera. No es necesariamente una discusión con el sector público chino o con las empresas chinas. Son 5 empresas con nombre y apellido que están enumeradas en el gráfico, que generaron el 80% de los proyectos de infraestructura. Hay otras empresas, por supuesto que hay otras empresas, pero de nuevo, 5 empresas, si uno quiere mejorar las condiciones laborales y ambientales de los proyectos de infraestructura, pues hay que empezar por dando el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? 5 empresas, no 5 millones o 50 millones de empresas. Termino algunas conclusiones. En fin, pues yo invito a los asistentes, a muchos otros, a participar, a integrarse a estos resultados, a mejorar la calidad de estos resultados de los proyectos de infraestructura de China en América Latina, ¿no? Creo que hay resultados muy valiosos que le permiten concentrar resultados a nivel de sectores por países, etcétera, etcétera, y que permiten concretar un examen, la relación entre América Latina y el Caribe, pero que también permiten concretar políticas, propuestas de política en la relación de China con América Latina, no como una abstracción regional, tanto China como América Latina, sino que temas de, en fin, Costa Rica con Guatemala en el ámbito de la OFDI. ¿Qué creen? Pues es prácticamente igual a cero. ¿Por qué? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Concretar los temas de inversión y proyectos de infraestructura en contra, de nuevo, de generalizaciones. Creo que otra conclusión importante es, bueno, pues aprender y conocer las metodologías de registro de la OFDI y de los proyectos de infraestructura. Las diferencias en algunos años, en algunos países son de signo, ¿no? Entonces, si no sabemos, no conocemos estas metodologías, no somos capaces de utilizar diferentes fuentes de la inversión extranjera directa, pues vamos a tener serios problemas, ¿no? Las debilidades institucionales son realmente, yo les diría, muy llamativas, ¿no? Es decir, de Argentina a México, pero también incluyendo China, las instituciones que realmente se dedican al tema de la OFDI con detalle a nivel micro, meso, macro, etcétera, sorprendentemente son muy pocas. Ojo, no obstante el tema esté tan de moda, ¿no? Es decir, en debates sobre nearshoring, security shoring, friendshoring, etcétera, está en boca de todos las inversiones de China en América Latina, etcétera. Poca gente se dedica a ver
cómo se registra y a qué se deben las enormes diferencias estadísticas que, de nuevo, en algunos casos pueden ser de signo en años específicos China hacia América Latina. Las implicaciones, creo que de este tipo de análisis son muy relevantes, pues si uno quiere atraer inversión, este tipo de bancos de datos te permite un análisis por empresa, por región, por ciudad en China, contrapartes chinas con experiencias positivas y experiencias negativas, etcétera, etcétera. Últimos temas, en fin, creo que había un proceso de diversificación de la OFDI y de los proyectos de infraestructura por países, por sectores en forma significativa. El sector público sigue jugando un papel omnipresente en la OFDI y en los proyectos de infraestructura. Ojo, la diversificación por propiedad ha sido mucho más profunda en la OFDI que en los proyectos de infraestructura. Creo que hay, pero habrá que verificarlo econométricamente, una asociación entre propiedad y localización geográfica. Y por último, yo no podría más que invitar enfáticamente al sector público a al menos considerar este tipo de análisis, dado que las estadísticas en la mayoría de los países de América Latina sobre la OFI China pues simplemente no existe, y en la que lo existe, las diferencias son enormes, ¿no? En fin, pues son los principales temas. Muy agradecido por por su interés, y bueno, estoy muy abierto a escuchar preguntas a través del chat, ¿no? A ver, creo que hay algún tema acá técnico, no sé dónde estoy. Rock, no logro. Gustavo, no logro ver el chat. Estoy acá no logro entrar al Zoom. Eh, no logro entrar al Zoom. Un segundito, no, un momento. Zoom, acá estoy, ver ventana, ver reunión, no, no. Este, no sé, no veo el chat. Me voy a salir y vuelvo a entrar, ¿sí?
Una disculpa, tuve acá un problema. No veo alguna pregunta, pero tuve que salir. eh, este, ¿Cómo se llama? No veo preguntas específicas en el chat, pero me tuve que salir. eh, y si habían preguntas, no sé, Gustavo, si me pudieras ayudar a recuperarlas, pero como me salí, volví a entrar, solo no hay preguntas. Bueno, este, bueno, está acá agradecimientos y demás. Este, acá Ricardo Ingara pregunta que qué impacto generará para América Latina la puesta en marcha del puerto de Chancay en Perú. Justo en esta publicación que realizaremos en 2000, bueno, en un par de semanas con la Universidad de Pittsburgh, hay un capítulo sobre el puerto de Chancay. Yo la verdad es que ahí me lamento Ricardo Ingar, pero no soy especialista en el puerto, en el megapuerto de Chancay, pero es justamente uno de los nuevos proyectos que nos llamó la atención desde una perspectiva latinoamericana en la relación con América Latina, ¿no? Está José Martín Pérez Carpio. ¿Qué tendencia marca Huawei en México? Sus versiones off the este, eh, bueno, yo los invito a revisar las diversas participaciones que ha tenido Huawei hace 2 años como uno de los ponentes magistrales en el ciclo de conferencias por parte de Huawei en el ciclo de conferencias en México. Pues Huawei ha tenido una muy destacada presencia en las telecomunicaciones, particularmente vía software, crecientemente software, y yo los invito a utilizar ahí el banco de datos. Huawei se ha convertido por mucho en el principal proveedor de la telefonía celular, pero en el último lustro con toda una serie de nuevos servicios para empresas en la nube, empresas establecidas en México, desde México, la elaboración de hardware en Guadalajara, pero también de software para el resto de América Latina. En fin, es una presencia eh, que sorprendentemente no ha generado debates como en otros países latinoamericanos, le hace Brasil bajo Bolsonaro, etcétera, ¿no? La presencia ha sido muy sustantiva, ¿no? Eh, Pregunta Vladimir Rubinsky, Vladi, un abrazo. ¿Cómo sabemos que lo que viene de offshoring es de origen chino? Yo ahí invitaría, podríamos hacer, hay un grupo de discusiones, yo los invito a hacer, van a encontrar en mi portal varios análisis. Yo les diría bastante cautos en torno a esta discusión sobre offshoring, nearshoring, friendshoring, ally-shoring. Yo me permití hace un par de meses, con base en la conferencia de Janet Yellen en abril en la Universidad Johns Hopkins, inventar, digo, ya que estamos inventando todo esto shoring, el de security shoring, ¿no? Yo creo que es mucho más claro, ¿no? Es decir, Estados Unidos pone como prioridad en su relación con terceros países, uno, estar en contra de China, y dos, si estás en contra de China, vamos a seriamente considerar transacciones de inversión, transacciones comerciales, etcétera. Pero ojo, toda esta discusión con Janet Yellen en 2022 y esta del friendshoring, ally-shoring, security shoring, etcétera, es de 2022. Me parece que en buena parte de esta discusión se están confundiendo conceptos que tienen poco que ver.
nos llevaría, nos sacaría de la presentación, pero yo los invito a ser mucho más cautos en las discusiones de muchos colegas donde participan, incluso muchos colegas donde tendencias del friendshoring en el siglo XXI. Sí, la discusión empezó en 2022, pero bueno. Diego Quispe, consulta metodológica, no se puede hacer una generalización que los proyectos de infraestructura sean financiados por fondos públicos, ¿verdad? De nuevo, ahí, Diego Quispe, yo te diría que el tema del financiamiento de los proyectos de infraestructura es otra discusión en la cual yo te diría estrictamente hablando, para el monitor de la infraestructura, pues no me es relevante, por no decir no me importa. Puede ser con fondos chinos, puede ser con fondos del BID, puede ser con fondos del Banco Mundial, puede ser con fondos públicos del respectivo país. Eh, esa es otra discusión. Tenemos una publicación 2019, el financiamiento en la relación entre China y América Latina. Pero yo te diría, el que mucho abarca, poco aprieta. Para empezar, tratemos de registrar y generar estadísticas sobre los proyectos de infraestructura. Segundo paso puede ser, o tercero o cuarto paso es cómo se financian esos proyectos de infraestructura. Encantado, pero yo te diría que eso no circunscribe la discusión sobre los proyectos de infraestructura, donde de nuevo el financiamiento puede ser absolutamente heterogéneo. Pueden ser fuentes chinas, pueden ser muchas otras fuentes no chinas, ojo, y financiamientos de múltiples fuentes para un proyecto, ¿no? Eh, está José Martín Pérez Carpio, ¿hacia dónde va la inversión de China en proyectos de inversión en energías limpias, verdes en México? Bueno, mira, José Martín, te invito, yo simplemente me permito lanzar algunos disparadores, ¿no? Algunas provocaciones. Lo que presenté para el caso de América Latina se puede hacer para México. Hace poco tuve una participación en el Instituto de Investigaciones Económicas y un capítulo sobre el tema, es decir, hacia qué regiones, sectores se dirige la OFDI China en México. Lo mismo se puede hacer para Argentina, para Brasil y para Chile. La información permite una regionalización en los respectivos países. Hoy, yo te diría de memoria, no podría decírtelo, aunque sí te adelantaría, claro, que la mayoría de la OFDI, no proyectos de infraestructura china, claro, tiene un alto grado de concentración en la manufactura, uno, en la cadena autopartes automotriz y electrónica, segundo punto importante, y tercer punto importante, particularmente en la zona centro, Bajío, Querétaro, Guanajuato, y en el norte del país, ¿no? Y desde esa perspectiva surge una segunda o tercera o cuarta pregunta: ¿es la OFDI China diferente a la OFDI que México recibe de otras nacionalidades, léase estadounidense, japonesa, europea, etcétera? La misma pregunta se puede hacer para Argentina, para Brasil, o para Colombia, por poner algún caso, ¿no? Bienvenidos ahí, José Martín Pérez Carpio, a una discusión muy puntual, muy detallada, haciendo uso de este banco de datos. Ojalá te interesara, ¿no? Bueno, pues no veo otras preguntas. Muchas gracias de nuevo a los participantes. Luis, un querido abrazo. Muchas gracias a los que participaron. Vladimir, un abrazo. Y no puedo más que invitarlos a hacer uso del banco de datos, difundir esta información y por favor ayúdenos a mejorar la calidad. Yo sé que hay colegas de Colombia, de Brasil, de
de China, etcétera, revisen críticamente el banco de datos. Hacemos un gran esfuerzo para mejorar su calidad y bueno, estamos empezando justamente hoy con las actividades para mejorar el banco de datos y para presentar el monitor de la OFI y de la infraestructura en 2024, ¿no? Entonces, muchas gracias por su asistencia y tendremos la próxima semana, tendremos el próximo ciclo de conferencias sobre el tema de innovación en China. Les vamos a enviar la información en muy breve. Muchas gracias y muy buen día.